Selección. Yo creo que el a favor o en contra podría en principio desatar consecuencias políticas, económicas y sociales. Las últimas dos las voy a dejar para el final porque me parecen más bien menores. Voy a explicar por qué. Me concentraría en las consecuencias políticas. Si gana el a favor, sería la tercera gran derrota política de este gobierno y a esta altura cerrar prácticamente por fuera. De hecho, no solamente tendríamos una oposición muy aleonada, muy empoderada, que podría enfrentar todavía con mayor ventaja los 3 procesos electorales que tenemos por delante y las posibilidades de negociar o de acordar algunos de los proyectos de ley o reformas pendientes, me parece a mí, se diluyen de manera total. Más todavía quiero recordar, si llega a ganar el a favor, el Congreso, que es donde está el epicentro de políticas públicas hoy día, debería abocarse a la aprobación de más de 30 leyes para habilitar el texto constitucional, dejando muy poco espacio, por no decir nada, a cualquier cosa que pudiera venir del Ejecutivo. Leyes que tienen plazo, ¿no? Algunas tienen plazo, hay un cierto cronograma, no es muy claro, especialmente de cara al articulado transitorio, pero lo que es más o menos evidente es que el Congreso no podría sino abocarse a eso. Y el gran ganador, me parece a mí, en la derecha probablemente sería José Antonio Kast, porque ha sido el que más ha apostado, especialmente en los últimos meses. Sí, que con las naves en esto. Como él mismo dijo, a darlo vuelta y a poner su capital político sobre la mesa. Si gana el en contra, para ser franco, el gobierno en particular y la izquierda en general tampoco tiene mucho que celebrar. Sin embargo, lo que sí podría producirse es un menor entusiasmo por parte de la derecha. Se interpretaría que aquí hay una suerte de castigo en general a la clase política por su incapacidad de ponerse de acuerdo, y eso podría eventualmente abrir una ventana de mayor flexibilidad para que temas como la reforma previsional, el pacto fiscal o lo largamente conversado esta mañana a propósito de los problemas del sistema de salud tuvieran un cierto espacio. Pero tampoco veo ahí la posibilidad de un repunte del gobierno, ni tampoco, para ser franco, una gran amenaza a las posibilidades electorales de la derecha en las próximas elecciones. Y solo para terminar, creo que las consecuencias económicas y sociales son más bien marginales y han sido fruto del entusiasmo, por decirlo de manera elegante, o de la desinformación de la campaña. Así que gane a favor o en contra, no creo que tenga un efecto económico significativo. Puede tener un impacto en los primeros días, pero quienes conocemos cómo funciona en general el mercado, probablemente son decisiones de largo aliento que estriban sobre cuestiones bastante más importantes. De hecho, eso explica lo que está haciendo, lo que hizo la derecha la última semana, que esta elección estaba corriendo riesgo de ser irrelevante, ¿no? Y la derecha tuvo que ir a ponerle tensión porque si era irrelevante todo indicaba que iba a perder, ¿no? Porque esa irrelevancia la condenaba, digamos, a cualquier cosa. Efectivamente. Y por último, las consecuencias sociales también lo mismo, es decir, suponer que de uno u otro resultado se deriva una situación de inestabilidad social tipo estallido o algo parecido, también me parece más propio de la campaña del terror. ¿Daniel? Sí, yo enfatizaría simplemente algo que dijo Pirincho, que en caso de ganar al en contra, no hay muchos motivos para celebrar en el gobierno, digamos, es también una derrota para este propio proyecto de la izquierda, o parte de la izquierda, que puso toda su ficha en el tema constitucional hace ya 4 años, o más, si es que uno quiere alargar esta historia, y que el gran riesgo que se abre ahí, es un desbande general, o sea, un voto en contra de todo, que se vayan todos, que se jodan todos, de hecho, incluso aquellos que están aquí y allá,
y eso es lo que a mi juicio podría abrir si es que la clase política no reacciona. Yo creo que Pirincho es muy optimista respecto a lo que podría pasar en ese caso, pero puede que tenga razón. Si la clase política no reacciona a ese resultado, la verdad es que lo que se abre aquí, digamos, es algo, por decirlo así, esto se puede decir así, los que van a ganar en la derecha, si es que gana el en contra, van a dejar a José Antonio Kast como un moderado centroderechista. Y ese es el mundo que va a emerger con radicalidad en la derecha y que va a salir, ojo, celebrando ese día. Van a celebrar los Daniel Jadwe, por decirlo así, y van a celebrar a aquellos que están bastante a la derecha de José Antonio Kast y que lo acusan de ser un globalista, internacionalista, vendido a la Agenda ONU 2030 y todas esas cosas que ustedes pueden ver en redes porque existen y representan a ciertos mundos, ¿no? Claro, y hay un porcentaje que será 20%, efectivamente, 15%, no sabemos. Y ese yo creo que es el principal riesgo que se enfrenta en esto, digamos, y es un riesgo político institucional, porque esta elección, aunque nos queramos engañar, esto nunca fue sobre la Constitución ni sobre los textos, digamos, esto le gusta mucho al abogado, pero en verdad es una discusión política que tiene otros componentes que son más relevantes, y ese a mi juicio es uno de los riesgos, no el único. El a favor también tiene sus riesgos, por favor, pero si gana el en contra, me parece que ese es un riesgo que se abre, digamos, de modo brutal, porque no va a ser un voto de confianza al gobierno, sería un error leerlo así. Y esa naturaleza estaba más oculta en el proceso anterior, ¿no? En la votación anterior, el proyecto anterior. Sí, porque esa votación se vivió con una tensión dramática totalmente, pero brutal, digamos. O sea, yo esto creo que se puede decir, tampoco es ningún misterio, ¿no? Pero la derecha vivió la elección del 4 de septiembre como una elección de vida o muerte, digamos. O sea, aquí está nuestra existencia en juego. Y cuando está tu existencia en juego, tú pones una tensión dramática en esa elección. Yo nunca había vivido una elección con el grado de tensión dramática, digamos. Tenía 10 años para el plebiscito, no tengo un recuerdo claro, ¿no? Pero puede que esa haya sido la otra. Pero yo no tengo recuerdo de una elección con tanta tensión dramática como la que tuvimos el 4 de septiembre. ¿Pirincho? Yo soy más viejo que Daniel, pero es una buena comparación, porque quizá la elección que derivó en el resultado del 4 de septiembre del año pasado solamente es comparable desde el punto de vista de la tensión dramática y lo que sentía que nos jugábamos, y blanco y negro, y no hay ningún espacio matices o a grises, o está allá o está acá, que la del plebiscito del 88. Daniel apunta una cuestión que a mí me parece bien significativa y respecto a la cual hemos largamente discutido. El miedo es un movilizador político muy relevante cuando está presente. El miedo estuvo presente en la clase política la noche, la madrugada del 15, cuando adoptan un acuerdo más o menos transversal, cuando el país ardía costado a costado. Y el miedo a darse cuenta de que buena parte de esa rabia, de esa peor expresión de la violencia, de esa desesperanza, justamente tenía que ver con la incapacidad de la política de cumplir su principal y más importante función, que además de administrar pacíficamente nuestras diferencias, no es otra que justamente lograr acuerdos para ir en resolución y en ayuda a las personas que más mal lo están pasando. Esa es una promesa completamente incumplida. Y por lo tanto esta deriva populista, esta deriva radical que pudiera tener en la mayor atención y preferencias electorales de las puntas, es probablemente el mayor riesgo. El populismo, lo hemos repetido varias veces aquí, no es proveer de soluciones sencillas a problemas complejos. El populismo en su raigambre más profunda es suponer que los ciudadanos somos una suerte de personajes virtuosos, seres de luz, que tenemos la tragedia de estar dirigidos por una élite corrompida, de corrupto y de ineficiente. Y desgraciadamente, más allá de la generalización en una frase como esa es la percepción que crecientemente empiezan a tener los ciudadanos. Lo que acaba de ocurrir al otro lado de la cordillera es eso. Lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro es eso. Lo que ocurrió en su momento en Estados Unidos con Trump es eso. Y cuando vivimos una dinámica en que hace mucho rato no estamos votando a favor de cosas que nos convencen, que nos seducen, que nos motivan, sino más bien contra cuestiones que nos generan miedo, ansiedad y temores, la clase política tiene poco tiempo para reaccionar y se le van acabando las oportunidades. Entonces mi optimismo, como dice Daniel, es un ejercicio también en algún sentido de sobrevivencia, te diría yo. La posibilidad de que se agudicen las contradicciones, por usar una frase, la posibilidad de que el siguiente ciclo electoral sea
precisamente entre los extremos de cada sector, ¿es más posible con el a favor o con el en contra ganando? Daniel. A mi juicio, sin duda, con el en contra. Ahora, esto tiene un grado de especulación, por supuesto, ¿no? Pero si gana el en contra, yo insisto, José Antonio Kast, que coquetea con esos mundos, pero que no es Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, y que llamó a Gabriel Boric a las 7 de la tarde el día de la elección para felicitarlo, digamos, que alguien que fue diputado 12 años, que tiene un comportamiento institucional en general, va a quedar desbordado por su derecha. Y hay gente, esto a mí me parece evidente cuando uno mira redes o mira cierto tipo de dinámicas, ¿no? Hay gente que lleva mucho tiempo mirando ese nicho y esperando que explote, y va a ser la oportunidad para que ese nicho explote, digamos. Y retóricas como las que vimos en Argentina, que en Chile siempre han existido, pero han estado más en el margen, se van a poner necesariamente en el centro. Se van a poner necesariamente en el centro. ¿Quiénes más van a celebrar ese día si gana el en contra? O sea, digámoslo, la parte más vociferante de la derecha y la parte más vociferante de la izquierda. Daniel Jadue y Jorge Char por un lado, digamos, y lo que está a la derecha, José Antonio Kast, por el otro lado. Eso es lo que va a emerger, y va a emerger con mucha fuerza. Y eso hace el choque. Hace un choque brutal, porque a lo que dice Pirincho hay que agregar, por supuesto, el dato de que yo no estoy seguro de que todos nosotros, digamos, quiero decir las élites, quienes tenemos la suerte de comentar, digamos, quienes gobiernan sin duda, estén tomando realmente nota de la crisis de seguridad y de inmigración tal como la vive el 80% de los chilenos, porque nuestros barrios, perdón por decirlo así, pero nuestros barrios suelen ser más seguros, nosotros tenemos medios para tener más seguridad propia, y en otros lugares de la ciudad la verdad es que la vida cambió de naturaleza, y eso a nosotros nos cuesta percibirlo, y se genera una brecha ahí que es extraordinariamente peligrosa. Sí, lo hemos comentado varias veces, y como si fuera poco, los dos temas que más probablemente le cuestan a la izquierda, no solamente en Chile, el mundo, se han transformado en nuestras dos principales prioridades y emergencias, diría yo. El tema de la seguridad y el tema del crecimiento, expresado esto en el trabajo, en el bienestar individual y personal. Y es algo raro, que un sector que ve en el Estado un instrumento de transformación política y social significativo, probablemente el más importante, que soslaye su función fundamental, la primigenia, la fundante, que no es otra que darle seguridad a los miembros de la comunidad política y hacer uso de la fuerza socialmente organizada, como decimos los abogados. Y es raro además por algo que no discutimos mucho y que tiene que ver con lo que expresa Daniel, la ausencia de seguridad a los sectores que más duramente golpea son a los sectores más pobres. Es decir, la inseguridad es tremendamente regresiva, y por lo tanto debería para la izquierda tener una preocupación mucho mayor. Y bueno, ¿para qué decir el crecimiento económico? Porque incluso quienes tenemos una vocación tremendamente igualitarista, quiero creer, para distribuir primero hay que generar. Ahora, perdón. No, la farra global, porque esto hay que ponerlo en un contexto más global, digamos, la farra global de la izquierda en el mundo, de regalarle el tema de la seguridad sobre todo y el tema migratorio a la derecha, es algo que le está costando a la izquierda, pero carísimo, digamos. O sea, tan caro. Está deshecha la izquierda en Francia, está deshecha la izquierda en Italia, está deshecha la izquierda en tantos lugares, digamos. Fíjense que en España tuvo que hacer lo que hizo, digamos, una cosa muy, muy extraña, o sea, pagar un precio altísimo, digamos, por acceder al poder, pero es un regalo que a mí se me hace total y completamente incomprensible. Tan caro que si uno tuviera que exagerar con todo lo poco académico que es esto, esa es la razón. Seguridad, inmigración y crecimiento, por la cual la vieja clase obrera, el bastión de la izquierda en todas partes del mundo, hoy día prácticamente vota por la ultraderecha. Eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en Europa, y con tristeza hay que reconocer, simplemente como dato, que en la última elección presidencial, en la primera vuelta, en las 30 comunas más pobres de Chile, José Antonio Kast ganó en 27. Y eso probablemente hoy día sería 30 si tú repitieras si el ejercicio de nuevo. Simplemente para comentar lo que decía Pirincho, en el caso francés ese votante pasó sin escala del Partido Comunista al Frente Nacional. No es que haya pasado así como por 3 partidos entre medio, sino que votado el Partido Comunista en una elección y a la siguiente votó por el Frente Nacional y no lo abandonó nunca más. ¿Y si gana a favor?
¿Habrá esa posibilidad? Porque hay quien dice que, como la Constitución supuestamente tiene una orientación muy cargada hacia la derecha, tiene una orientación partisana, se ha dicho, en un sentido, que esa agudización también provocaría el surgimiento de una izquierda más a la izquierda, de una izquierda más vociferante, para ponerlo en términos de los que usaba Daniel Pirincho. A ver, más que dicen, yo creo que estamos en presencia de una propuesta constitucional que partisana es un adjetivo que hemos ocupado para la anterior y uno también podría utilizar para esta, pero que básicamente, para hacer un guiño a las esperanzas futbolísticas que tiene Daniel, esta es una propuesta constitucional que no establece reglas del juego para que el partido pueda jugarse de distintas maneras, sino para que preferentemente pueda jugarse de ciertas maneras, y que era lo mismo que ocurría antes. Si eso es así, hay dos cosas que evidentemente van a ocurrir. La primera, que ha estado en el centro de la discusión y creo que de las fake news es probablemente la más evidente, aunque es políticamente poco correcto así decirlo, que yo creo que ninguno de los dos resultados cierra el proceso de la discusión constitucional, como se pretendió poner sobre la mesa. Lo puede clausurar temporalmente algunos años, pero como decimos los abogados, esto es un problema de plazo y no de condición. Más todavía si es que gana el a favor. Y efectivamente, el hecho de que haya un cierto sector político que va a sentir respecto de esta constitución, si es que gana a favor, algo parecido a lo que siente respecto de la actual, más allá de su origen, en el sentido de que censura, clausura, saca del debate democrático un conjunto de ideas que nos podrán parecer buenas o malas, pero son parte de la legítima discusión, pudiera efectivamente radicalizar sobre todo los sectores que se sienten fuera. Solamente un ejemplo, según cómo está puesta en la propuesta constitucional el sistema previsional, especialmente respecto de la propiedad de las cotizaciones, ya muchos han alertado que no solamente este proyecto que presentó el gobierno Gabriel Boric, el anterior de Sebastián Piñera, sería, por ejemplo, inconstitucional. Menudo problema. Daniel Mansuy. Yo tiendo a estar de acuerdo en que no se cierra completamente el problema. Yo creo que la pregunta hoy día, ¿dónde se cierra? ¿Dónde queda menos abierto, por decirlo así? Pero cerrado no va a estar, porque naturalmente con una constitución, esto yo lo dije en el proceso anterior, yo creo que los procesos son distintos, no me parece que esta constitución sea comparable a la anterior, pero esa es otra discusión. Pero lo que sí dije en el proceso anterior es que una constitución, para tener legitimidad hacia adelante, tiene que ser un lugar, ya no quiero emplear el término casa porque está tan gastado, pero una instancia o cierto tipo de reglas cuya legitimidad todos aceptan, digamos. Y aquí esas reglas, ojo, van a tener la legitimidad democrática, ¿no? Y por tanto eso yo creo que es un paso adelante importante respecto a lo que tenemos, pero va a haber que ver cómo hacemos para que todos, digamos, sientan que estas reglas son aceptables para las próximas décadas, por decirlo así. Dicho eso, hay que también pensar que una constitución, como bien recordábamos aquí antes, hay muchas leyes que la tienen que aplicar, esas leyes tienen que aprobar el Parlamento, muchas de esas leyes tienen iniciativa presidencial porque el presidente es colegislador y por tanto en ese mismo trabajo uno podría pensar que se va a ir produciendo esto. Quizás estoy siendo muy optimista, no lo sé, digamos, pero yo quiero pensar o tiendo a pensar que la favor puede producir un incentivo para la colaboración, porque ya que tenemos una constitución aprobada en democracia, que tenemos que aprobar 30 leyes de aplicación, que para aprobar esas 30 leyes de aplicación necesitamos el apoyo del Congreso y que el Ejecutivo esté más o menos conforme también con eso, bueno, eso podría producir una dinámica, lo digo en condicional, por favor, tampoco quiero pecar de voluntarismo aquí, ¿no? Pero podría producir obligatoriamente una dinámica en la que las fuerzas tuvieran más tendencia a colaborar, siempre y cuando hubiera disposición de todos, por supuesto, a generar las condiciones para que esto sea la instancia o la ley común para las próximas décadas, lo que, en fin, esto yo siempre he sido escéptico de que el camino constitucional haya sido un camino para resolver nuestra crisis, porque si la crisis política es muy profunda, la constitución es una herramienta entre muchas otras, y eso tampoco hay que perderlo de vista, digamos, y los dos resultados. Hemos ido alternando en la conversación el personaje del optimista, en este caso lo de Daniel, porque sabiendo que Brincho ya reveló su voto, la segunda ayer lo... Claro. Efectivamente, entre otras cosas, porque piénsalo de la siguiente manera a propósito de los incentivos para colaborar. Para alguien de izquierda, voy a poner al presidente de la República o cualquier otro, tener que firmar un texto
que es igual o más conservador que el actual, respecto al cual construiste tu identidad política sobre esa batalla, legitimado democráticamente por los votos y suscrito por el presidente más de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 50 años, no me imagino una peor tragedia que esa. Escuchas Mesa Central, Selección. Conversación de actualidad y política hoy con Daniel Mansuy y Jorge Pirincho Navarrete aquí en Mesa Central Selección. Cerramos el programa de hoy, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, después de que tengan ustedes un gran fin de semana. Sigan con nosotros siempre en Tele 13 Radio 103.3 aquí en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí. Termina Mesa Central Selección. Un repaso por las conversaciones y entrevistas que marcaron la mañana en Tele 13 Radio, 103.3 y tele13radio.cl. Información esencial. Formamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable.